para seguir calificando algunas o descalificar a otras. Bueno, se trata de mejorar, ¿verdad? Se trata de mejorar. Así que bueno, quiero darle gracias a Dios por este hermoso tiempo, por cada una de sus vidas, porque siempre están ahí al pie. Es increíble cómo algunas de ustedes vienen desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Miren, aplaudo el esfuerzo, aplaudo de verdad. Sé que Dios está trabajando con todas y cada una de nosotras para poder tener un tiempo con Él de amor. Y hablando de amor, aún no se termina febrero, estamos a 24, faltan creo que 4 días, ¿verdad? Uy, sí, 4 días, el día viernes terminamos febrero. Y queremos en estos días ser intencionales. ¿De qué forma? Queremos volvernos a activar en lo que es el amor de Dios para nosotras. Queremos activarnos en lo que es tener pasión. Pasión no solamente por el trabajo que Dios nos ha dado, porque sí Dios nos ha dado un trabajo. No queremos solamente tener pasión por el esposo que nos ha dado, porque también debemos de tener pasión por nuestros amados. No solamente tener pasión por nuestros hijos o pasión por lo que hacemos, sino tener pasión por quién es Dios en mi vida, pasión por cómo me ama Dios, amor, tener ese convencimiento en nuestra cabecita de que somos amadas por el Padre, de que no hay nada ni nadie que nos pueda amar más que Él, con el amor inagotable, que nunca se acaba, que no tiene límites, que no tiene excusas, que no tiene defectos. Ese es el amor más lindo, más puro y más fiel que podemos experimentar. Y cuando nosotros estamos convencidas realmente de ese amor, miren, el amor de su esposo, el amor de sus amigas, el amor de sus compañeros de trabajo y todas las personas que ustedes consideran muy cercanas, todo eso es extra. Diga, ese amor es extra, dígalo. Ese amor es extra. Porque muchas veces vivimos lamentablemente dolidas, frustradas, sobre todo hablando en el área de matrimonio. Vivimos hasta cierto punto amargaditas, hablando aquí de las mujeres que somos más emocionales que los hombres, porque si me dio flores, si me piropió, si me arreglé y no me miró, si hoy no me dijo que estoy bonita y que si mi amiga me validó o no. Y comenzamos a querer que nuestro tanque de amor se llene con un amor humano. Y ese es efímero, ese se acaba, ese no es el combustible que permanece para siempre. Y quiero compartirles hoy un tema que estuve compartiendo un poco, ¿verdad? Parte del día sábado. Aquí está nuestra amada doctora Carmencita Tamayo y ella me dio la oportunidad de traer este mensaje el día sábado y hablé del poder del amor, porque creo que no solamente porque estamos en el mes de febrero, pero la palabra de Dios es tan hermosa que solamente saber quién es Dios y por qué nosotros tenemos que ser como Él y cómo reflejamos lo que es Él, creo que le da sentido y propósito a nuestra vida. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que Dios es amor, ¿verdad? Entonces, si Dios es amor, ¿cómo nosotros estamos amando? ¿Cómo nosotros estamos expresándole el amor a Él, el amor a mí y el amor al prójimo? Y queremos partir desde ahí porque, ¿verdad? Uno de nuestros textos lemas en Beloved es primera de Juan 4:7. Y hoy quiero hacer varias cosas. Hoy no solamente quiero darles esta reflexión, quiero hacerlas pensar. Quiero hacerlas pensar, quiero hacerles preguntas, quiero también mostrarles cómo el Señor nos ha dado la capacidad de amar, cómo Dios nos ha dado esa oportunidad de mostrar su amor, ¿verdad? Como dice su palabra, porque todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y una de las características que nosotras como hijas de Dios, como hijos de Dios,
debe de prevalecer en nuestro diario vivir, en cada día de nuestra vida. Si sobre todo buscamos la presencia de Dios, tenemos que mostrar amor. Tenemos que, usted tiene que oler amor. Las personas que la vean tienen que ver el amor de Dios a través de su vida, porque la palabra de Dios es tan preciosa que dice que el amor todo lo puede, que el amor, que en el amor no hay temor, sino que el amor inclusive echa fuera todo temor, ¿verdad? Y el que teme no se ha perfeccionado en el amor. Y habla también de cómo nosotros, ¿verdad? Tenemos que eh, entrar dentro de ese principio que Dios nos ha dado y que muchas de ustedes, sobre todo las discípulas, están aprendiendo, porque es un diario caminar, es un diario vivir, así como nos bañamos todos los días, así como comemos todos los días, así como nos vestimos todos los días. Nunca debemos olvidar vestirnos del amor de Dios. ¿Cómo así? A veces yo creo que andamos desnuditas de ahí. ¿Sí? Andamos desnudas de amor. ¿Por qué? Porque cuando uno normalmente se viste, ¿verdad? Uno proyecta. ¿Qué proyectas? Tú te vistes, tú te pones bonita, tú te arreglas, tú te perfumas. Tú si vas a una cita te pones una buena ropa. Tú si vas al trabajo tratas de ir presentable. Y uno se pone las vestiduras, ¿verdad? Para tapar la desnudez de su cuerpo porque pues es algo que humanamente tenemos que hacerlo. Pero muchas veces nos olvidamos de ponernos la vestidura más importante, que es la vestidura de Dios, que es la vestidura del amor. Y esa es la vestidura que nosotros no debemos olvidar, porque dice la palabra de Dios que nosotros, y es un principio que el Señor nos entrega en Marcos 12, 30-31, dice, amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Imagínense que muchas veces nosotros, en mi caso, soy una persona que me gusta acatar las leyes terrenales. Soy muy cuidadosa cuando veo un stop o un one way en las vías de tránsito, una vía, cuando dice pare, dele stop y pare, deje que el peatón pase, solamente doble a la derecha, solamente doble a la izquierda. Trato siempre, y es algo que el Señor, y le doy gracias a Él, en que me ha inquietado mucho a seguir los principios y las leyes de tránsito o las leyes, ¿verdad?, de pagar taxes y de declarar lo que haya que declarar, de no hacer cosas que parecieran eh, buenas y no hacerlas bien, porque tarde o temprano todas esas cosas te van a pasar una factura, porque las leyes, ¿verdad? Se hicieron para respetarlas, así como se hicieron los 10 mandamientos, se hicieron para obedecerlos. Entonces, muchas veces nosotras cuando no tomamos en cuenta la obediencia, el acatar las leyes, aún de tránsito, porque nos salimos del orden que debemos de tener, ¿verdad? Viene una multa, viene un warning, una advertencia de parte del policía que te paró. Y son cosas que nosotros mismos las buscamos, porque un policía no te va a parar por estar haciendo, si tú haces el stop. Ahora, te pueden parar para examinar y porque están haciendo una rutina, ¿verdad?, de seguimiento a los autos, a ver, como teniendo esa constancia, supervisión, sobre todo por las personas que trasladan drogas o cosas así. Pero uno entiende y cada vez que te paran, pero y tú sabes que no infringiste la ley, yo me quedo tranquila. Muchas veces cuando estamos en Honduras, allá hacen muchas policías hacen muchas paradas y están en constante supervisión. Y a veces mi esposo se pone histérico cuando lo para la policía porque no le gusta que le detengan el camino, le gusta, si a tal hora hay que llegar, a tal hora hay que llegar. Y esas paraditas de policías, pues a veces, ¿verdad? Causan un poquito de incomodidad. Sin embargo, yo siempre le digo, ellos están haciendo su trabajo, porque si ellos no te paran, entonces, ¿para qué están ahí?
Ahora, que te tocó, y lo que tienes que hacer es simplemente muéstrale los documentos. ¿Tienes algo que ocultar o algo que no esté bien? No, entonces no te preocupes. Simplemente haz que ellos hagan su trabajo. Ayúdales a hacer su trabajo. Y una vez que nos revisan y que ven que todo está en orden, el carro en orden, la registración en orden, la licencia está en orden, simplemente pues te dejan ir. ¿Por qué? Porque no hay nada que ocultar, no hay nada que, ¿verdad?, evadir, no hay nada que pagar, no tenemos multa, tenemos green light, como decimos aquí en Estados Unidos, luz verde, continúe su camino, green light, vamos, siga hacia su destino. Pero muchas veces nosotros tenemos warning en nuestra vida emocional, espiritual, porque interrumpimos el orden de Dios, interrumpimos las señales que Dios nos da, los principios que Dios nos da, y el amar es un principio primeramente a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Y a partir de ahí, cuando nosotros aprendemos a amar a Dios de esa manera, miren, se nos es fácil amar al prójimo. Es más, se nos es fácil amar al enemigo. Pareciera que no, pero sí, sí. Ahora, es más fácil. No es que es fácil del todo, porque esta carnita, ¿verdad? Sufre de enojo, de coraje, de ofensas, pero cuando nosotros aprendemos a amar la ofensa, se le hace más fácil que las palabras de alguien que usted ama, que quizás vinieron en un momento donde usted no las esperaba, o en un momento donde usted estaba sensible y las tomó de manera personal, usted no permite que esas cosas le dañen el corazón, sino que al contrario, ver la ofensa de otra forma, ver esa crítica de una manera constructiva y no destructiva. ¿Por qué? Porque cuando uno ama a Dios, uno comienza a compenetrarse con la esencia de Dios, ese amor que dio todo por ti en una cruz, por mí, sin tú merecerlo, sin yo merecerlo. Yo me asombro y me gusta asombrarme porque cada día sus misericordias se renuevan. Y yo digo, si Dios tiene el poder para poder, inclusive, si Él quisiera castigarnos, nos castiga, pero Dios no nos castiga, Dios nos exhorta, nos, nos instruye, ¿verdad? Él es un Dios de amor, por supuesto que el pecado se castiga, porque no va a aplaudir el pecado, aunque ama al pecador y eso se entiende. Pero es lindo cuando nosotros nos vamos compenetrando con el amor de Dios y vamos experimentando ese amor que deja perpleja a cualquier persona que pasa por tu lado, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay personas que te ven cuando tú vas y tú cambias la atmósfera de tu casa, la atmósfera de tu trabajo, y te dicen, es que tú tienes algo, es que yo veo algo en ti, es que tú tienes algo, es que me gusta estar contigo, porque el amor que tú emanas es un amor incondicional, es un amor inagotable, es un amor limpio, es un amor puro. Y qué lindo es poder ser portadora de ese amor a donde quiera que nosotros vayamos. Y una de las cosas en las que hoy en día, más que nunca, el mundo carece es de ese amor. Por eso hay conflictos, por eso hay guerras. Cuando yo escucho o veo esas noticias donde el hijo mató a la mamá o al papá, o los padres muchas veces han suicidado ellos y a sus hijos, son cuadros realmente que mi corazón se entristece, porque yo decía, yo digo, no, wow, si tan solo hubiesen tenido el amor de Dios, porque el amor de Dios dice que todo lo puede, que todo lo soporta. Y es lo único que nosotros tenemos que procurar en nuestro diario vivir, es siempre vestirnos de ese amor. Y una de las cosas que yo le preguntaba el día sábado, ahora, voy a preguntar, no les voy a preguntar quiénes estuvieron, quiénes no estuvieron el día sábado, quiénes dijeron, ay, yo me la perdí, pastora, no pude estar por X o Y motivo. Quienes no estuvieron, yo hablé de lo que es la receta, la receta perfecta para amar, que sí existe,
¿existe la receta perfecta para amar? ¿Cuál crees que sería esa receta? ¿Qué ingredientes tú le pondrías? Así que no me le pongan los ingredientes que yo di, porque esos fueron mis ingredientes. No copie la receta de Pastor Esmirna, porque la quiero compartir con las que no estuvieron. Pero si usted tuviera que crear su propia receta de ese amor, de esa receta perfecta para amar, ¿qué ingrediente usted le pondría? A ver, cuéntenme un poquito ahí en el chat, escriban, que yo sé que ustedes son buenas escritoras. Ahí, eso. Paciencia, tolerancia, constancia. Ah, qué lindo. Yo sé, mi Ligia, pero no te preocupes, que hoy te vamos a dar una porción. Una porción, no se la voy a dar todas, pero le voy a dar una porción y algo extra para las que estuvieron, ¿verdad? Y vamos a añadirle otros ingredientes a la receta de hoy, porque esa receta puede ser mejorada cada día. ¿Por qué no? Porque una de las recetas, ¿verdad? Habla de la renovación. ¿Y por qué no poder renovar la receta? Si ya la receta le puede dar un mejor gusto, un mejor sabor. A mí me han dado recetas y yo no siempre la hago como me la dan. Siempre le pongo mi toque. Siempre le pongo, no, me gustaría con más canela, me gustaría con más azúcar. No, en vez de azúcar le voy a poner miel. En vez de esto le voy a poner ginger, jengibre. En vez de esto le pongo pimientita. Y muchas veces cambio la receta, pero trato de cambiarla para bien, para que me guste más o para que a la persona a quien se la estoy ofreciendo le quiera usar mejor. Entonces, siempre nosotros vamos a poner nuestro toque, nuestra esencia, que única, ¿verdad? En esta receta de amor. Y yo hice mi propia receta. Clic, 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 metí los ingredientes ahí, clic, 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 y los compartí. Y quiero compartir con ustedes 4 de estos. Talía, Dios te bendiga, mi niña, qué lindo verte por acá. Dice Talía: confianza, paciencia, perdón, felicidad. Dice, le pondría amor, paz, alegría y mucha dulzura, dice, dice Ligia Elena. Bueno, me gusta esa receta. Mm, Me gustaría probarla. ¿Cómo la probamos? Qué importante, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener la receta escrita y la podemos inclusive hacer. Pero mire, mm, ay, hasta que usted no se la toma, no la disfruta. Quiero decirle que usted tiene los ingredientes necesarios. Usted tiene los ingredientes perfectos para usted darle de beber de ese amor que Cristo ha puesto en usted, porque Él y usted son uno. Y una de las cosas que yo quise poner en mi receta de amar, ¿verdad? Y voy a repetirlo porque muchas ahí quieren las notas, y la verdad es que yo no hice notas, y yo tomé esta tarjetita que nos dieron en un evento que tuvimos el día sábado, el día viernes, perdón, y quise tomar la oportunidad de, ay, aquí voy a escribir mi receta de amar, que es lo que el Señor me estaba inquietando. Y la escribí así a lo loco. Y no voy a enviar estas notas a lo loco, ¿verdad? Porque solo yo les entiendo. Pero quise sacar y rescatar lo que esa madrugada el Señor me ministró, porque bueno, mi mensaje quería ser otro, pero el Señor siempre se sale con la suya y me dio un, como dicen, un toque del chocolate. Y dijo, ok, prueba el chocolate primero tú y después lo compartes. Y me dio esta receta. Y una de las cosas en las que yo he aprendido en el caminar de espiritual, ¿verdad? Sobre todo, es, y puse en la letra A, actitud. La letra A la definí como la actitud, porque creo que este es el ingrediente, creo, ¿verdad? No es que tiene que ser así, pero la actitud es una de los ingredientes más básicos que nosotros podemos tener para poder realmente amar. Y una de las cosas que les dije es que no existe quizás la receta perfecta, pero sí la actitud correcta. Quizás no exista la receta perfecta, porque el amor se va perfeccionando en nosotros a medida que vamos amando más a Dios.
pero ese amor nunca termina y vamos a, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a ir aprendiendo cada día más a amar a Dios a medida que intimamos con Él y que conocemos de Él, que conocemos sus atributos, que conocemos su esencia, que conocemos que mueve su corazón, que conocemos qué le apasiona a Dios, cuál es su voluntad. Y nos vamos compenetrando dentro de ese amor y vamos perfeccionando la receta de amar. Pero la actitud que nosotros tengamos ante ante la vida, ante las personas, es muy importante. Y la pregunta sería, ¿con qué actitud nosotros estamos amando? ¿Será con una actitud egoísta? ¿Será como con una actitud de que espero que me paguen de la misma manera que yo amo, que me correspondan? Es una actitud en necesidad. Porque cuando tú das sin esperar nada a cambio, tú no necesitas que te correspondan. Si te corresponden, eso es añadidura. Si te dan de lo mismo que tú das, eso es extra. Pero cuando tú realmente tienes la actitud de Jesús, tú amas no importando si la persona te habló feo, te ignoró, te valoró, te menospreció, porque tú amas a la persona por quien es, no por lo que hace. Y yo les mostraba el ejemplo de Jesús y les leía una investigación que me cautivó. Para mí fue, la verdad, el mejor trabajo que pude haber entregado en mi vida, en todos los años de mis estudios, de mi carrera. Este creo que fue el trabajo investigativo más poderoso, más extraordinario, más edificativo para mi vida, porque me metí a estudiar lo que es el mundo emocional de Jesús. Me metí a estudiar y investigar la personalidad de Jesús frente al caos, frente a la adversidad. ¿Cómo amó Jesús? ¿Qué capacidad tuvo de amar a pesar de los errores de sus discípulos? A pesar de que lo iban a crucificar en una cruz. A pesar de que lo estaban puñalando, lo estaban poniendo la corona de espinas y todo, y tener la capacidad de decir perdón a los padres porque no saben lo que hacen. O sea, cuando tú analizas esas palabras y tú analizas el comportamiento de Jesús frente a un Judas que no lo sacó de la mesa sabiendo que te va a traicionar, que te va a vender en unos minutos, pero tuvo la capacidad de amarlo, de limpiarle sus piecitos y de secárselos, a pesar de que él sabía que él iba a ser el traidor. ¿No es increíble encontrar la esencia de un amor tan inigualable, tan puro, tan más allá de lo común, ¿verdad? Y y cómo tuvo también la capacidad de seguir amando y viendo a Pedrito de la misma manera que lo miraba, sabiendo que me vas a negar, ¿verdad? Y que vas a negar quién soy para ti. Y eso a mí me cautivó mucho mi atención cuando estudié el mundo emocional de Jesús. Y para mí, yo puedo decir que tuve un antes y un después en mi manera de amar, en mi manera de ver a Cristo, porque aprendí mucho de él, porque yo dije, no, no en vano está escrito, ¿verdad? Esa escena de Judas vendiéndolo, traicionándolo, no en vano está escrito o quedó escrito esa escena de Pedro y de todo lo que pasó con sus discípulos. Él lo dejó para que nosotros siguiéramos sus pasos durante el recorrido que él tuvo aquí en la tierra. Significa que a pesar del ser Dios, ¿verdad? Hecho hombre, nos muestra cómo también él lidió con la ofensa, nos muestra también cómo lidió con el rechazo, nos muestra también cómo él lidió con el menosprecio, con la acusación, acusarlo, ¿verdad? De que todo lo que él estaba haciendo para llevarlo a la cruz, cómo él lidió con esa negación de alguien que él amaba, que durmió ahí con él, que estuvo con él, que comió con él, que le dio toda su confianza. ¿Cómo tuvo Jesús la capacidad de hacerlo? Para mí eso fue algo que realmente elevó mis sentidos de amor más por él y eso me hizo
amar más a las personas. Y no es que yo no me ofenda, claro que me ofendo, claro que me causa daño o me causa tristeza cuando estoy frente a una traición o frente a alguien que me dice no quiero ser más parte de su corazón o muchas cosas que pueda recibir de alguien a quien uno ama. Claro que sí, pero he aprendido y es algo que Pastora Noemí nos ha estado enseñando en las clases de discipulado, es a separar la ofensa, el conflicto, el problema de la persona. Porque cuando nosotros entendemos que esa persona tiene en su corazón espíritus de rechazo, de menosprecio, de inseguridades, de cosas que Dios aún está trabajando con ella, como está trabajando también conmigo, me da la capacidad para no ver la ofensa, para no ver el rechazo, para no ver las palabras que quizás me está diciendo, sino ver a la persona como Cristo la ve, como Cristo me ve a mí. Y quiero leerles un poquito para que no se me escape ningún detalle. Esto que rescaté de las 52 páginas que escribí, porque fueron 52 páginas, y quizás en algún momento vamos a hacer este estudio porque el Señor me ha venido inquietando a concentrarme en varios temas para ayudarles a entender más el mundo emocional nuestro, para poder entender el mundo emocional de las personas. Porque nosotras, sobre todo las mujeres, somos tan emotivas que nos movemos mucho por emoción. Y es ahí donde nos quebramos, es ahí donde nos desviamos del plan bueno, perfecto y agradable que Dios tiene. Es ahí donde nos desalineamos del propósito que Dios ya estableció para nuestra vida y tomamos decisiones basadas en las emociones. Y hay algo que nosotros necesitamos desarrollar, es definitivamente lo que es la inteligencia emocional. Y hay principios y hay también estudios de cómo nosotros llevar nuestra inteligencia emocional a un nivel superior, a un nivel que realmente nuestras emociones estén tan sujetas y controladas, ¿verdad? Que agraden a Dios primeramente, que sea una manera de amarlo a Él, de amarnos a nosotros, para que nosotros podamos ser menos sensibles ante la ofensa de alguien, ante el comentario de alguien, ante el menosprecio de alguien. Y eso nos va a permitir ser mujeres más fuertes, más firmes, más estables en todas las áreas de nuestra vida. En la investigación encontré este dato tan bueno que dice que es muy difícil investigar en sí la personalidad de Cristo, que está completamente fuera de previsión lógica y es capaz de dejar perplejo. De hecho, lo dejó perplejo a muchos de los investigadores de psicología. La pregunta que se hacen ellos, ¿cómo puede alguien hablar de alegría, hablar del amor estando cerca de la muerte? ¿Cómo puede alguien tener disposición para hablar acerca del placer si el mundo conspira contra él para matarlo? En la oración, en la oración que él hizo antes de morir por sus discípulos, él aún tiene disposición para preocuparse por la calidad de la relación entre sus discípulos. Imagínese este cuadro. Usted sabe que va a morir. Usted sabe que que lo van a golpear, que lo van todo el panorama que Jesús ya sabía que venía, ¿verdad? Que le iban a poner la corona de espinas, que le iban a dar en sus costillas, eh, eh, que lo iban a maltratar. ¿Cómo usted, teniendo la conciencia de que va a entrar dentro de un escenario crítico, vamos a decir, una enfermedad, un diagnóstico que no quisiéramos escuchar, un problema financiero al que no queremos llegar, como una bancarrota o como que me van a quitar la casa, como que voy a estar en un hospital? Tener la capacidad de pensar en que, ¿qué puedo hacer por mis amigos? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo orar para que mi familia siga unida? Uno lamentablemente se concentra en el problema, en que no quiero ir al hospital, no quiero que me quiten la casa. No. Lo que menos uno piensa es en que sus amigos, su familia, ¿verdad? Reciba
de algo bueno antes de que usted pase por ese momento, sabiendo que lo va a pasar. Pero miren qué lindo, cómo Jesús clama por la unidad entre ellos. Conmovido, ruega que sus amados Galileos y todos aquellos que vengan a agregarse a su proyecto trascendental sean perfeccionados en el amor y en la unidad. Miren qué hermoso. Como gran maestro en la escuela de la vida, sabe que la unidad es la única base segura para perfeccionar y transformar la personalidad. Iba a darle su vida a los discípulos y anhelaba que ellos superasen las disputas, los celos, las contiendas, las ofensas, el egoísmo, el egocentrismo, el individualismo. Quería que esas características enfermizas de la personalidad fueran escorias de una vida pasada, superficial y sin raíces. Jesús deseaba que una nueva vida fuera construida sobre la base del amor, de la tolerancia, de la humildad, de la paciencia, de la sencillez, del afecto no fingido. Escuchen esto, del afecto no fingido. Y eso de no fingido me acuerda de algo y me acuerdan de contárselo ahora al final. De la preocupación mutua. Es probable que en ese discurso final haya llorado por la unidad, aunque con lágrimas ocultas, imperceptibles a los ojos de aquellos que no logran escuchar los sentimientos reprimidos en el territorio de la emoción. Concluye su oración diciendo, esto está en Juan 17:26, después usted puede ir y buscarla y leerla toda, pero parte de la oración fue, para que el amor, después que oró por ellos, dijo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué hermoso. Estas palabras tienen grandes implicaciones contrarias a conceptos comunes. Cuando pensamos acerca de lo que Dios requiere del ser humano, tenemos en mente un código de ética, el cumplimiento de leyes y reglas de comportamiento que establecen los límites entre el bien y el mal. No obstante, al final de su diálogo con el Padre, Jesús rompe nuestros paradigmas y declara con elocuencia que simplemente quiere que aprendamos a caminar, como decía Ligia Elena, por las dulces, ricas e ilógicas avenidas del amor. Me encanta saber que en el cristianismo, en lo que es nuestro mundo espiritual, no sé si ustedes se han fijado, pero todo va contrario. Le dijeron, ¿quién es el mayor, maestro? ¿Quiere ser quién es el mayor? No es el que tiene el título, no es el que tiene la posición, no, el que sirve es el mayor. Siempre en Jesús era lo contrario, ¿verdad? Pero aquí el perdonar, el poner la otra mejilla, esas son ilógicas, son cosas ilógicas en las avenidas del amor que Cristo nos enseña. ¿Cómo yo voy a poner la otra mejilla? Si me está golpeando. Y Cristo te dice, pon la otra, porque esa es la manera en que tú puedes demostrar que no es el golpe, ¿verdad? No es la herida lo que, eh, lo que, lo que permanece o lo que importa, es el corazón de la persona. ¿Cómo te ayudo? Si tú le pones la otra mejilla y te pega y tú le dices, aquí está la otra. Yo te aseguro que la persona inconscientemente, inevitablemente, va a parar antes que, antes que te dé. Es más fácil que te siga dando cuando tú le gritas y cuando tú respondes a su ofensa. Es más fácil que en un matrimonio, cuando el esposo está elevado, enojado, está quizás airado, o la esposa, es más fácil cuando tú callas, tú bajas tu cabeza en ese momento y luego hablamos. Tú le dices, luego hablamos, este no es el momento. Y tú simplemente es como poner la otra mejilla sin tener que ponérsela. A que tú te aires igual que él o igual que ella, ¿verdad? Y comiences a activar el ambiente de ofensa, de discordia. Por eso en Proverbios leíamos el otro día, la blanda respuesta apacigua la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Hay cosas ilógicas dentro de la avenida del amor que no tienen explicación, pero para Cristo fue relevante ese comportamiento
¿verdad? Al cual Él nos mostró, Él nos enseñó. Y vamos a ver un poquito de eso. Em, Había un ambiente árido en lo que es el pueblo de Israel, ¿verdad? El sufrimiento de ese pueblo era grande, la escasez de alimentos era inmensa y la violencia que Roma infringía a todos los que se oponían a su dominio era muy fuerte. En ese ambiente tan árido, nadie hablaba de amor ni de los sentimientos más nobles de la existencia. ¿Quién quería hablar de amor cuando lo que había era escasez, persecución, caos? Los poetas estaban muertos. Los salmistas ya estaban enterrados, ya habían muerto muchos años atrás. No había cánticos alegres en aquel ambiente, pero vino un hombre diciendo que era el Hijo del Dios eterno. Su discurso era raro. No concebían ni cada vez que Jesús da un discurso, ¿quién es este loco? ¿Pero por qué habla de esto? ¿Por qué habla de lo otro? Decían, ¿verdad? Los fariseos, para él era incongruencia lo que él hablaba. Jesús encierra su corta vida terrenal hablando no de reglas, no de sistemas de castigo. Señor, ¿y al César hay que pagarle los atributos? ¿Qué esperaban ellos? Que dijeran, no, no le paguen, no es necesario. Y mira, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Siempre las respuestas fueron, ¿verdad? Fueron bien directo al corazón del hombre para hacer lo correcto, pero en aquel mundo donde lo que había era corrupción y donde lo que había menos había era orden, ¿verdad? Él lo hacía de una manera tan hermosa y tan sutil que eso es lo que cautivaba la atención de los discípulos y de la gente. Dice, eh, donde había más que todo eran sistemas de castigo, pero él habló siempre acerca del amor. Solo el amor es capaz de hacer cumplir espontánea y placenteramente todos los principios. Escuchen esto, solo el amor, solo cuando tú tienes amor, cuando tú amas, eres capaz de cumplir y de hacer cumplir los principios, ¿verdad? Con placer y de manera espontánea, porque lo entiendes. Solamente Él le da sentido a la vida y hace que ella, al igual que todas sus dificultades, hablando del amor, sea una aventura tan bella que rompe la rutina y renueva las fuerzas cada mañana. El amor transforma a hombres miserables en seres felices. La ausencia del amor, por otro lado, transforma a ricos en miserables. Si no miremos, veamos las noticias. Esos ricos, aún trabajando en actuación en Hollywood, terminan suicidándose. Nada los llenó, nada los complació, nada les hizo sentir placer. ¿Por qué? Porque no había amor. No tenían amor porque si tú te amas, no te matas. Si tú amas a Dios y tú conoces el amor, el perfecto amor de Dios, tú no te quitas la vida porque tú no vas a ir en contra del que te la dio, ¿verdad que no? Y por supuesto que eran personas que me imagino que fueron carentes de amor. Luego, por último, dice que Jesús aprovechaba las oportunidades para profundizar, ellos, los discípulos, aprovechaban la oportunidad para poder conectar su amistad con Cristo. Siempre estaban cerca de Él. Querían protegerlo, cuando en realidad, por ejemplo, era Pedro quien necesitaba protección. Pero a pesar de los trastornos frecuentes que causaba, Pedro amaba a su maestro y era el que tenía más disposición para agradarlo. Jesús conocía profundamente a Pedro, sabía de sus intenciones y por eso, en vez de airarse con él, mire qué lindo, en vez de airarse porque sabía cómo era Pedrito, que era impulsivo, lo corregía pacientemente y usaba cada uno de sus errores para darles preciosas lecciones a todos los demás. Muchas veces, y esto es algo que mencionó Pastora Noemí en una de las clases que tuvimos allá, nuestros hijos, cómo nosotros estamos haciéndole ver los errores a nuestros hijos. Muchas veces lo hacemos con gritos, con ofensas, es que tú no entiendes, es que eres necio, y comenzamos a atarlo con nuestras palabras, a decirle es que eres un burro, no entiendes, y que eres testarudo, eres rebelde, y comenzamos a marcar el corazón de nuestros hijos, y tenemos que tener cuidado con eso, porque imagínense, si Jesús con sus amados, en este caso, él tomaba esos errores, pero lo usaba, ¿verdad? Y dice que los corregía pacientemente, hablando de que en la receta suya el amor es paciente.
cada uno de sus errores para darles preciosas lecciones a todos los demás. Siempre es bueno decirle, ¿por qué estás corrigiendo a tu hijo? ¿Por qué estás corrigiendo? ¿O por qué tú puedes decirle a alguien, mira, esa manera en cómo me estás tratando no me gusta, no me gustaría que me hables así? Sea una amiga, sea el esposo, pero sin ofender. Simplemente uno pone límites y uno le dice, creo, pienso y lo más poderoso que usted puede usar es la palabra, es que te calmes, porque la Biblia dice que la palabra áspera hace subir el furor. Y si queremos tener el hogar en paz, entonces calmémonos, tratemos de calmarnos y dejemos que nuestras emociones y nuestro furor merme para entonces hablar del tema cuando sea el momento. Es, será tan difícil, se nos hace tan difícil llegar a ese punto de equilibrio y es ahí donde Dios nos quiere llevar, porque eso va a traer tantas sanidad a las relaciones. Eso trae tanta estabilidad a los hogares. Un hogar donde hay gritos. Usted no quiere, mire, la mayoría de nosotros tuvimos hogares disfuncionales, donde nuestros padres, por lo menos en mi casa, era machete, cuchillo, mi mamá le ponchaba las llantas a mi papá cuando llegaba tomado, yo me escondía debajo de la cama porque no me gustaba ver esas escenas. ¿Y qué se resolvió? Nada, era peor. Mi mamá se airaba, mi papá peleaba, uno gritaba, el otro también, uno le levantaba la mano y el otro también. Entonces, yo aprendí que esa no era una buena manera de resolver las situaciones. Al contrario, eso crea una frustración y un ambiente bien, bien feo para un hogar, sobre todo cuando hay hijos pequeños. Y yo dije, cuando yo me casé, yo no voy a cometer los mismos errores que cometió mi mamá en levantarle la voz a mi papá y que hubieran ese tipo de situaciones. Y hasta el día de hoy, yo trato, dentro de lo que puedo, de que mi hija nunca, bueno, de hecho ella dijo a sus 19 años que algo que admiraba de sus padres es que nunca los había escuchado pelear. Yo me quedé, ¿en verdad? ¿Nunca hemos peleado? Y yo, seguro que sí, pero supimos a tener nuestras diferencias sin que ella estuviera presente. Y eso a ella le dio estabilidad emocional en no crearse, en no formarse en un hogar donde escuchaba pleitos, discusiones, porque eso no es sano para la vida de sus hijos. Y aún estamos a tiempo, aquellas que tienen hijos pequeños, de enmendar ese entorno y ese ambiente con paciencia. Dice que la paciencia era la marca registrada del maestro. No importaba cuántas veces sus discípulos se equivocasen. Miren qué lindo esto. Jesús nunca perdía la esperanza en ellos. Pedro brilló en su historia porque aprendió mucho de sus propios errores. Su personalidad fue tan definida y su inteligencia tan desarrollada que llegó a escribir dos epístolas impregnadas de gran riqueza poética y existencial, lo cual es magnífico para alguien que estaba desprovisto de cualquier cultura clásica. Y ahí habla de Juan, cómo Juan demostraba más su amor por el maestro. A pesar de ser conocido como el apóstol del amor, miren qué interesante, Juan poseía una faceta agresiva. Imagínense, él era amoroso, dice que él es el que demostraba más su amor por el maestro Juan, que lo llamaron el apóstol del amor, pero que poseía una faceta que era agresiva y radical. Eh, pero vemos cómo el Señor, ¿verdad? Él valoraba. Dice que muchos queremos la perfección absoluta, pero nos olvidamos de las cosas más sencillas que el maestro valoraba y que aumentaban la intimidad con él. Esa relación íntima, ¿verdad? Y él valoraba los errores y las dificultades. Para el maestro, el sabio no era aquel que no se equivocaba, sino el que reconocía sus errores. No es el que no se equivoca, sino el que aunque te equivoques, reconoce tus errores. Por eso le dijo a un fariseo que aquel que más erró fue el que más amó. Y, y concluyendo esta receta, en la letra M de amar, yo entendí, después de haber estudiado la personalidad de Jesús, ¿verdad? Es que Jesús siempre multiplicó, multiplicar. Cuando tú
realmente vives bajo esa atmósfera de un amor verdadero, tú siempre ayudas a multiplicar a la persona que amas. ¿Qué multiplicas? Multiplicas su fe, multiplicas su paz, multiplicas eh, todo lo bueno que hay en ella. Eh, Siempre sumas más a la vida de esa persona, nunca restas, al contrario, sumas. Me causa mucha impresión y yo lo quise basar este ingrediente en Mateo 14, 13 al 21, donde, donde Jesús le puso mayor atención y sumó en la vida de un paralítico. ¿Por qué? Porque todos pasaban, y yo les explicaba el día sábado, de que muchas veces nosotros pasamos por el lado de las personas, o como el buen samaritano, ¿verdad? Que pasamos al lado de la persona que tiene más necesidad. Esa persona que tiene más necesidad es a la que más Jesús amó. Jesús amó más, como decía, al que erró, más amó. A ese que miramos imperfecto, a ese que vemos roto, a ese que vemos que, ay, es que no entiende, a ese ame más, porque hay algo en él que no lo deja ir. Hay esa parálisis espiritual, emocional, como les decía ese día, donde necesitamos que Jesús nos enseñara realmente el valor que tiene de poder tú pararte frente a esa necesidad y decirle al paralítico, ¿quieres ser sano? Porque también la persona tiene que querer, no la podemos llevar a la fuerza si no quiere. ¿Quieres ser sano? Sí, maestro, quiero ser sano, pero todos van y corren al estanque, le dice el paralítico, y nadie me ayuda a poder llegar porque yo solo no puedo. Y Jesús nos enseña una gran lección ahí, que nunca dejemos a los paralíticos que no pueden por sí solos ir a tomar de la presencia, de la unción, del amor, de todo lo que nosotros sabemos que hay ahí adelante, y que nosotros por querer ir corriendo para nosotros llenarnos, ver el movimiento que hay de las aguas, vamos y nos olvidamos de sumar en la vida de las personas que en ese momento no pueden. Jesús puso más atención en el paralítico que en los demás. Luego la A de amar, yo la tomé de lo que les acabo de leer, y es que a pesar de que Pedro tenía errores y de que Juan pudo haber sido impulsivo, él admiraba, él llegó a admirar lo que sus discípulos hacían. Y una de las cosas que nosotros olvidamos muchas veces es admirar a las personas que están al lado de nosotros. Muchas veces nosotros no tenemos palabras de admiración para nuestro esposo. Y quiero decirles que la admiración es uno de los combustibles de amor más acertados. Si no, pruébelo. Hoy, escríbele una nota o dígale a su esposo, wow, qué lindo te quedó el césped, qué lindo que te quedó el trabajo que hiciste en tal lado, wow, tuviste un buen gusto, me gustó cómo te quedó. Y usted verá cómo le cambia el rostro a ese hombre. Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es señalar y señalar y señalar a los hijos, a los amigos, a las personas que están a nuestro lado, y señalamos los errores y nos enfrascamos en, no es que tú me dijiste, no, es que tú me hiciste, es que tú me hiciste, es que tú no me viste, es que tú no, y comenzamos al, ¿verdad? A señalar y a criticar lo malo, y nos olvidamos, como yo les decía el día, aunque sea del 1% de lo bueno, invalidamos ese 1% y nos concentramos. A veces ellos hacen el 99% de las cosas bien, pero hizo una cosa mala y nos enfrascamos en esa cosa mala y nos olvidamos de las 99 cosas buenas. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? A veces con nosotros pasa. Le hemos ayudado 99 veces a la persona, le hemos orado por ella, le hemos dado nuestro tiempo, le hemos dado nuestro amor y todo lo que podamos, pero una vez le dijiste que no podía y se le olvidaron las 99 veces que sí le ayudaste. A mí me ha pasado muchísimas veces. Pero ¿qué ha pasado? Aprendí a que eso no me va a quitar, que yo siga siendo generosa, buena, amable,
atenta. ¿Por qué? Porque muchas veces, ay, no, yo no voy a, ya no voy a dar, ya no voy a ayudar, ya no, porque la gente ni agradece. Mira lo que me hizo la fulana. Y comenzamos a generalizar, pero esas son trampas del enemigo que simplemente quieren hacerte desviarte del propósito y de ese amor que Dios nos entrega. No, no lo hagas, son oportunidades que Dios nos da para cambiar también la historia de la vida de alguien. Y cuando nosotros tenemos esos comportamientos, ¿verdad? Nosotros le enseñamos una lección a las personas. Y algo que yo les he siempre motivado a que los escenarios, esos escenarios raros, esos escenarios donde, espérate, pero si le ayudo y no me agradece, pero si le doy y ni me dice gracias, si la valoro y tampoco está bueno, si le ayudo y nunca está para mí, esos son los escenarios que Dios quiere que nosotros conquistemos. Porque en el mundo natural son escenarios donde uno paga mal por mal, pero en el escenario espiritual es al contrario. ¿Qué dijo el Señor? No pagues mal por mal, paga bien por mal. Y son cosas que son ilógicas, pero en las matemáticas de Dios, ayer aprendí algo que me gustó muchísimo cuando el predicador de Destiny lo daba. Y él decía que en matemática le enseñaron a que el orden de los factores no altere el producto y que él hizo algo diferente en uno de los exámenes y que le habían cambiado el maestro. Y el maestro cuando vio lo que él había hecho, le llamó la atención y le dijo que por qué esa respuesta. Le dijo, bueno, como dicen las matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. Y él dice que le puso una X grandota al examen y se lo anuló todo. Y le, pues sí, el orden de los factores sí altera el producto. Y entonces él nos enseñaba, ¿verdad?, de que en el mundo espiritual el orden de los factores sí altera el producto, porque nosotros no podemos creer que haciendo lo que el mundo hace en una matemática de desorden nos va a ir bien. No, hay principios que nosotros los tenemos que seguir. Si nosotros los alteramos, ¿verdad? Sí altera el producto. Si nosotros dejamos de diezmar, si nosotros dejamos de orar, si nosotros dejamos de buscar la presencia de Dios, sí altera los resultados. Entonces, me gustó mucho y me impactó la manera en cómo lo trajo, ¿verdad? Con porque uno siempre se le mete en la cabeza, no, es que el orden de los factores no altera el producto, pero en el mundo espiritual sí, porque en el mundo espiritual hay un orden que hay que seguir. Y quiero terminar con la letra R. Bueno, en cuanto a la parte bíblica de admirar, quise tomar de ejemplo Jesús y la mujer del flujo de sangre. Cuando la mujer fue a tocar el borde del manto porque sabía que el Señor, ¿verdad? Tenía poder. Me gusta cómo, a pesar de que quizás era algo que no podían hacer, venir y meterse y tocar al maestro. Y quizás la gente se oponía y más apretaba para que la mujer no llegara a donde llegó. Pero me gusta porque dice en Mateo 9, 20, 22. En esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sano. Pero cuando lo hizo, miren la reacción de Jesús. Jesús dio vuelta, le prestó atención, la vio y le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Muchas veces nos fastidia quizás el hecho de que alguien con tantos años, con la misma pataleta, con los mismos errores, con las mismas maneras de ser, quiere un poquito de lo que nosotros queremos, solo quiere un poquito. Y busca la forma, y a lo mejor no es la manera correcta, a lo mejor la mujer no era la manera correcta de llegar a Jesús, ¿verdad? Por el suelo y metiéndose entre la multitud hasta que lo tocó. Pero esa fue la manera que ella encontró de poder tocar, porque tenía tanta fe en el maestro que logró llegar. Pero me gusta que Jesús no ignoró. Él pudo haber ignorado, decir, ¿quién me tocó? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Él quiso saber quién lo había tocado. En otra de los capítulos está así. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Le tomó importancia, admiró el hecho de que la mujer
hiciera todo lo imposible y que su fe la haya llevado hasta ahí a tocar solamente el borde de su manto. La miró a los ojos y le dijo, ánimo, hija. Y ahí es cuando nosotros necesitamos animar a nuestra gente. Necesitamos tomar esto, ¿verdad? Se interesó a sí mismo, Miriamcita, se interesó por ella, se preocupó por ella, no porque si lo hiciste bien o no, porque te arrastraste viniendo hasta acá, porque si estás inmunda, llegaste hasta aquí, si sabes que estás inmunda y que no puedes contagiar a las personas, porque tocar a las personas cuando estás sangrando, ¿verdad? En aquel entonces, el periodo de las mujeres, o peor, con un sangramiento de 12 años, era una mujer inmunda ante la sociedad, pero para Jesús no era inmunda. Jesús admiró, Jesús valoró y Jesús la animó a levantarse y su fe la sanó. La miró a los ojos con amor, así es. Y eso es lo que nosotros necesitamos, mirar a nuestros hijos con amor, mirar a nuestros esposos con amor, mirar a nuestro prójimo con amor, no por lo que estén arrastrando de cosas que realmente a veces nos cargan, sí, quizás nos quieren contagiar, sí, pero cuando nosotros miramos más allá de la enfermedad, más allá de la crítica, más allá de lo necio que puedan ser en muchas de las áreas de sus vidas, creo que ahí es donde el amor se vuelve evidente, ese amor real, ese amor genuino de parte de Dios. Y por último, en la letra R, yo quise poner dentro de mi receta de amor, ¿verdad? Eh, lo que es la renovación. Muchos de los matrimonios celebran sus 25 años. Dice, vamos a renovar votos, ¿verdad? Vamos a renovar los votos, las bodas de oro, las bodas de plata. Y yo creo que el amor tiene que estar en constante renovación. No podemos ser monótonas, no podemos dar más de lo mismo. Creo que cada día podemos ir perfeccionando esa receta y renovarnos, porque si dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3, 22 al 26, que sus misericordias se renuevan cada mañana. Somos abrazadas por su misericordia. Qué lindo es poder nosotros hacer borrón y cuenta nueva también con las personas que nos han ofendido, que nos han maltratado, que nos han lastimado. Y así como Jesús eh, renovó su pacto de amor y lo renueva su sangre cada día cuando nosotros activamos el poder de la sangre, ¿cómo nosotros no poder hacer lo mismo con las personas que nos rodean? Y es ahí donde necesitamos realmente el amor de parte de Dios, ese amor que todo lo puede. Y la receta bíblica que nos deja la palabra de Dios, sí hay, sí hay una receta bíblica. ¿Dónde está, pastora, que no la veo? Aquí está, en Primera de Corintios capítulo 13, del 4 al 8. El amor tiene ingredientes. Dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Yo quiero orar esta mañana antes de terminar este tiempo y quiero orar para que el Señor pueda renovar ese amor en nosotros, que nosotros podamos renovar, mejor dicho, porque Él lo renueva cada mañana, pero que nosotros podamos entender que Él quiere que renovemos nuestro pacto de amor con Él, nuestro contrato de amor con nuestro esposo. Es empezar a amarlo no por lo que hace ni por lo que nos da, es porque hicimos un pacto de amor con ellos, de respetarlos, de amarlos en las buenas y en las malas. En las buenas, cuando hay trabajo, cuando hay rosas, cuando hay vacaciones. En las malas, cuando no hay trabajo quizás de parte de él, cuando no hay flores,
Cuando no hay piropos, cuando no hay una caricia, cuando hay una mala cara, esa es parte de las malas, pero nosotros hicimos un pacto de amor con ellos y simplemente tenemos que renovar nuestra mente cada día, como dice Romanos 12:2. ¿Por qué? Porque debemos de entender que si renovamos nuestra perspectiva cada día y vemos como Jesús cuando está enfermo, que se ponen fastidiosos, que se ponen todos ñoños, que quieren que todos les hagamos y que estemos ahí, ahí también tenemos que amarlos y soportarlos, porque el amor todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y quiero orar y bendecir sus vidas porque si hay algo que no podemos permitir es que el enemigo nos confunda y meta en nuestro manto, en nuestra esencia divina, que tenemos la esencia de Cristo, que no meta egoísmo, que no meta eh, buscar lo propio, que no meta creernos víctimas, eh, sentirnos menos, sentirnos despreciadas, sentirnos rechazadas, eh, que el amor en nosotros siempre, ¿verdad? Eh, que no sea jactancioso, que no haya envidia, que no haya celos, que nos alegremos con el crecimiento de mi compañera, con la promoción del otro, que podamos ser tolerantes, que podamos asimismo tener paciencia y cuidar con agrado, con el corazón, con la actitud correcta. No existe la receta perfecta, pero sí existe la actitud correcta. Que nosotros tengamos esa buena actitud. Así que, no sé si Angeli me pudieras poner esa adoración tan linda que dice eh, a una canción que habla del amor, como Jesús, sin nosotros merecerlo, Él nos amó. ¿Cómo nosotros nos vamos a amar si Él nos amó primero? Y desde ahí vamos a orar y luego quizás mi amor me pones la música instrumental después cuando ore, de que Dios nos dé un nuevo corazón para poder amarlo y no siempre estar a la defensiva, porque también traía ahí algo que nos mandó Alice en uno de estos días tan lindos, como a veces estamos así a la defensiva y no queremos que nadie venga, este es mi territorio, no me toque, no me hable, no me diga, y queremos estar así como, pon lo que tú quieras, mi Angie, que ya mencioné todo lo que tenga a mano, porque hay mucho que aprender sobre el amor. Y mañana con Pastora Noemí vamos a estar hablando un poco más de las cualidades del verdadero amor dentro de las relaciones de amistad, porque queremos